Eras considerado el palestino de Belén más perseguido por Israel. Sí que me ponen como Rambo. Israel invadió la ciudad de Belén sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin comida. Intentan pues confundir a la gente entre la resistencia y el derecho a resistir y entre el terrorismo internacional, y que hasta cierto punto con la maquinaria mediática de Israel lo están consiguiendo, porque la gente ya confunde estos conceptos. Me consta que tienes la condición de refugiado y prohibida la vuelta a tu tierra. No se te permite volver a tu tierra. ¿Y ahora ya cuántos años llevas aquí? 21. 21 años sin que se cumpla el compromiso que hicieron con vosotros. España tiene mucho que hacer en este sentido. Yo creo que el pueblo español en general, el colectivo, el conjunto de España nos apoya. Fuiste detenido, hasta el momento en el que fuiste detenido por primera vez tras tirar piedras contra tanques. ¿Cómo se origina, digamos, las causas que motivaron pues, que mucha gente como tú pues, os unierais a la resistencia palestina? ¿Crees que le interesaba entonces a Israel que lo que ocurrió el sábado 7 de octubre se produjera? ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo es posible que el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, cómo es posible que no pudieran prever lo que Hamás emprendió contra Israel? Estamos en Zaragoza con Ibrahim Ayad, presidente de la Casa Palestina y además pues resistente en la lucha por el pueblo palestino, por su emancipación y contra la ocupación israelí. Ibrahim, un placer estar contigo hoy aquí en Furor TV. Eres un superviviente del asedio israelí a la Iglesia de la Natividad. Te quiero preguntar en primer lugar cómo fue aquello, porque me consta que además unos 200 palestinos os refugiasteis de los ataques israelíes en la Iglesia de la Natividad de Belén. Cierto es. Cuando Israel empezó a invadir las ciudades palestinas en el 2002, también en Belén, Israel invadió la ciudad de Belén y hubo algo de resistencia de la gente, digamos, de la policía palestina y la gente que llevaban, digamos, armas, ¿no?, a defender la ciudad y intentar pues plantar cara, ¿no?, al ejército israelí que invade las ciudades. En Belén, por la falta de sitios, encontramos un sitio más o menos que puede ser seguro, o pensábamos entonces que puede ser el más seguro, para llevar a los heridos, porque durante los días de combate Israel prohibió totalmente la entrada de ambulancias, como siempre hace, y entonces teníamos que buscar un refugio, un sitio para la gente herida, a ver si se pueden salvar la vida. Y ahí vino la idea de la Basílica de la Natividad, porque sabíamos que la importancia que tiene se obtienen un poco cuando no van a bombardear como si fuera otro sitio, sino van a tener algo de consideración, ¿no?, con el sitio y con la importancia que tiene. Y nada más entrar, digamos, en la basílica, poco a poco la gente la gente con el miedo y eso estaba intentando buscar cualquier sitio seguro de eso. Y empezó un asedio, nada más entrar a la Basílica de la Natividad, un asedio que desde el primer día también nos han dejado sin agua, sin luz, sin medicamentos, sin comida. O sea, lo que estamos viendo hoy en día en la Franja de Gaza es su política. Hoy en día justifica eso con lo de Hamás y intentan pues confundir a la gente entre la resistencia y el derecho a resistir y entre el terrorismo internacional, y que hasta cierto punto con la maquinaria digamos, mediática de Israel lo están consiguiendo, porque la gente ya confunde estos conceptos. Bueno, te voy a preguntar de hecho mucho sobre esta cuestión, pero me consta que tienes la condición de refugiado y prohibida la vuelta a tu tierra, no se te permite volver a tu tierra. Te quiero preguntar cómo acabaste en España, o sea, cómo fue ese proceso en el cual, pues bueno, hoy estás aquí en Zaragoza. Sí, el proceso empezó cuando la Unión Europea y especialmente nos decían entonces lo que nos decían, que era una intervención o una mediación del Papa, del Vaticano. Entonces era... Él quería proteger el lugar santo. El lugar santo y van a buscar una solución con los israelitas. Más adelante apareció Miguel Ángel Moratinos como el enviado especial de la Unión Europea en Oriente Medio
y es el que, digamos, tomó digamos, todo el tema de la negociación y la mediación. Y al final han llegado a un acuerdo de que en vez de obligar a los tanques israelíes a abandonar la ciudad de Belén y a los agresores que invadieron a Belén, salieron con una solución que Israel acusa a unos cuantos de terrorismo. Estos salen fuera de Belén durante un año o lo que sea y se hace, digamos, se llega a un acuerdo y que vayamos a volver a nuestra tierra. Es lo que nos dijeron al principio. Sí, durante un año como mucho, hasta que se calmen las cosas y se calmen los ánimos y vais a volver a vuestros hogares y a vuestras casas. ¿Y ahora ya cuántos años llevas aquí? 21. 21 años sin que se cumpla el compromiso que hicieron con vosotros. Totalmente, y incluso reclamando, o sea, yo a través de las instituciones aquí en Aragón, en Zaragoza, incluso llegué al Parlamento Europeo con preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo porque preguntas al Estado español y te dicen que esto es una decisión común, tiene que ser una postura común de la Unión Europea para tal, y ningún país individualmente asume la responsabilidad. Que yo tengo aquí personas que nunca han querido estar en mi tierra, nunca han solicitado el visado, digamos, para venir a España, sino fueron obligados, y esa gente quiere volver y pregunta por su situación legal. Y ninguna respuesta. Comentabas justo lo que dicen desde España de que tiene que ser una política común europea, ¿no? El presidente del gobierno español ha dicho que la solución al conflicto pasa por el reconocimiento de los dos estados, ¿no? Del Estado palestino, que no se le reconoce actualmente por parte de la Unión Europea. ¿Crees que España, desde sus instituciones gubernamentales, es algo más aliada de Palestina que otros países cercanos? No es cuestión de estar aliado. Yo creo que España siempre ha jugado un papel fundamental, y especialmente es el intento de lograr una paz que acogió la capital española, la Conferencia de Paz de Madrid. O sea, los primeros contactos para lograr una paz o iniciar un proceso de paz fue gracias digamos, a los intentos y a los esfuerzos de España, ¿no? Y realmente España tiene que jugar y mantener ese papel en el conflicto, o bueno, por llamarlo de alguna manera. España tiene mucho que hacer en este sentido. Yo creo que al nivel del pueblo, respecto a tu pregunta, yo creo que el pueblo español en general, el colectivo, el conjunto de España nos apoya, el pueblo totalmente apoya la causa palestina. El ejemplo, el sábado por la tarde, ayer, hubo una manifestación que nos dejó realmente en el sentido bastante consolados. O sea, es un consuelo para la comunidad palestina aquí, que estamos también viviendo el conflicto de alguna manera, aunque estemos lejos. Es un apoyo moral. Eso yo creo que lo que más podemos conseguir en día, y es lo más importante. Sobre todo con el asedio mediático que hay contra vosotros también ahora, ¿no? O sea, que en ese momento justo que hay esa contraposición, ¿no? De que el pueblo español por lo menos sí que se esté volcando en las manifestaciones o bueno, con tanta propaganda y tantos bulos que circulan por ahí. Efectivamente. Bueno, una de las cosas que leía en internet preparándome la entrevista era que eras considerado el palestino de Belén más perseguido por Israel. ¿Esto es así? Son cosas simplemente para justificar. Sí, yo tengo la prensa en el 2002. Cuando llegamos aquí no sabía leer, pero guardé algunos ejemplares, y sí que me ponen como Rambo. Ojalá sea así, porque Palestina lo merece, y nuestro pueblo también lo merece. Yo no me importaba mucho lo que dicen, pero bueno, intentaban hacer como si fuéramos un ejército, y realmente éramos unos chavales que participábamos en la primera intifada con piedras,
Claro, siendo niños, además. Exactamente, a 14, 15 años. Y cuando llegó la segunda intifada con pocas armas que había, pues intentamos también plantarle cara a la ocupación y decirle que somos un pueblo digno de vivir y si no defendemos nuestra vida y nuestras pertenencias es que no las merecemos y deberíamos de defender con todo lo que podemos y eso nos lo otorga, es un derecho que nos lo otorga la legalidad internacional. Claro, yo te he leído justo en algunas entrevistas en las que decías justo que os lo tomabais prácticamente como un juego cuando erais pequeños hasta que fuiste detenido, hasta el momento en el que fuiste detenido por primera vez tras tirar piedras contra tanques. Totalmente, en la primera intifada era más bien como un juego en el que descargabas adrenalina, porque como no teníamos juegos ni prácticamente como niños no tienes esa posibilidad de vivir como un niño ahí. Entonces era una cosa que yo participaba en las primeras manifestaciones de tirar piedras, eso, simplemente con el objetivo eso, a correr y que corren detrás de ti y es un juego de adrenalina y eso te da un subidón y no sé qué y cuando escuchas los disparos ahí celebrábamos, o sea, disparos como si fueran juegos artificiales, realmente es así, no teníamos atracciones ahí o parques de atracciones y entonces empezamos con el tema de las manifestaciones realmente así, pero una vez llego a entrar a la cárcel israelí y encontré luchadores palestinos que llevaban años y décadas encarcelados en cárceles israelíes, gente que realmente sabe el problema y su origen y así ya te informas de lo que hay, que es algo, tu lucha no es una lucha de juego, sino es una lucha justa, es una lucha que defiende los valores más importantes de la humanidad, defiende los derechos humanos, defiende la dignidad humana. ¿Cuánto tiempo pasaste en la cárcel en esa primera detención? La primera casi estuve 1 año y 2 meses. ¿Qué edad tenías? Entré a los 17. 17 años. 17 años. O sea, una vida marcada al final por la resistencia palestina. Totalmente, totalmente. Te quiero preguntar qué fueron las brigadas de los mártires de Al-Aqsa. Al-Aqsa. Al-Aqsa, eso es. Es un nombre de un grupo de jóvenes que estaban dispuestos a defender a su tierra. O sea, no es ningún aparato militar, no, o, digamos, son gente del pueblo, gente normal, que poseen algo de armas, se han juntado en defensa de su pueblo y en defensa de su tierra. ¿Qué lleva a alguien a unirse a la resistencia palestina en un momento además como el que se vivió por parte de la ocupación en tu vida? Te lo pregunto desde la lógica de alguien que, por ejemplo, viva en España y que no comprenda el conflicto palestino y que no comprenda tampoco lo que significaba también la lucha armada en un momento en el que cada vez los asedios por parte del ejército israelí se intensifican más, los bombardeos se intensifican más. ¿Cómo se origina, digamos, las causas que motivaron pues, que mucha gente como tú os unierais a la resistencia palestina? Simplemente la injusticia. Si sufres injusticia y la callas o te callas, como la mayoría de la gente, porque no tienen el coraje, porque no son bastante valientes de enfrentar las realidades, por muy duras que sean. Yo no acepto que me roben mi tierra, me derriben mi casa, matan a mis familiares y me quedo callado. Han asesinado a más de 35 miembros de tu familia. Exactamente, esto durante el primer año prácticamente de la segunda intifada. Ver esto y ver esas injusticias y callarlas es algo de la gente, como te decía, la gente que realmente no tiene esa valentía, no tiene, no sé, ese coraje que realmente deberíamos de tener todos. Deberíamos de tener todos porque estamos viviendo realmente en una cárcel.
O sea, estamos hablando de Gaza como la Franja de Gaza como asediada desde 16 años y nos olvidamos de que también Cisjordania, las poblaciones se están convirtiendo en guetos rodeados por un muro de 8 a 12 metros de altura, hormigón, controlados por puentes de control. O sea, prácticamente es una vida, no sé, infrahumana, para no decir otra cosa, infrahumana. Quien acepta esas condiciones indignas es la excepción. Justo hace poco entrevisté al embajador de Palestina en España y me contaba cómo, bueno, pues precisamente lo que ocurre con la Franja de Gaza, los bombardeos indiscriminados y lo que viene sufriendo el pueblo de Gaza, también era una maniobra de distracción para que nos hablara de Cisjordania, de lo que justo comentas, ¿no? Y de cómo en Cisjordania, pues hace poco también se ha asesinado a palestinos en esa población y cómo Israel de alguna forma querría anexionarse Cisjordania. No sé si compartes el diagnóstico. Israel quiere, claro, esto está claro y ahora lo vemos más claro aún. La gente que no tiene mucho conocimiento del conflicto ahora es sencillísimo de entender. El objetivo de Israel es el de siempre. Israel cuando se construyó o se crió como Estado, se crió bajo la consigna Palestina es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra, en referencia a los judíos, al pueblo judío. Y es una consigna que digamos, el movimiento sionista utilizó, al igual que están utilizando la religión judía. Y la gente a veces no distingue que el problema nuestro no es religioso. Aquí en esta casa, por ejemplo, hemos recibido a activistas judíos. Tenemos buenas amistades con algunos, aquí en España, algunos activistas judíos antisionistas que realmente te hacen entender que no todos los judíos, a pesar de que hay un gobierno sionista que está intentando, como sea, dejar el conflicto como religioso, porque así gana el movimiento sionista, porque gana más radicales israelíes en su lucha, ¿no? Pero nunca ha sido el conflicto religioso, nunca ha sido. Justo en estos días se ha bombardeado precisamente bueno, pues un templo sagrado cristiano, ¿no? en estos bombardeos de la Franja de Gaza, o sea que realmente incluso hay una persecución también contra todos los palestinos, pero de forma multiconfesional. Los cristianos, eso aquí también en España, pues la gente más o menos está enterada, pero en otros sitios es que desconocen que hay palestinos, hay cristianos en Palestina y toda la gente tiene el Belén en su casa. El Belén este, ¿de dónde viene? El Belén este, el que tenemos en las Navidades, ¿de dónde viene? Viene de Belén. ¿Belén por qué? Porque es la cuna del cristianismo. Palestina siempre ha sido cuna de civilizaciones y convivían las tres religiones ahí sin ningún problema hasta que la entidad sionista quiso apropiarse del nombre de todos los judíos que estaban en el mundo para cumplir sus objetivos coloniales, ni más ni menos. Ellos no son religiosos, los sionistas, pero utilizan la religión porque les beneficia, simplemente. Fuiste uno de los dirigentes de Al-Fatah y hoy parece que la resistencia palestina solo la protagonizase Hamás en los medios de comunicación. ¿Podrías explicarnos, digamos, las diferentes ramificaciones y diferentes, digamos, sensibilidades que hay en oposición precisamente al régimen de apartheid israelí? Es complejo y tedioso, pero... Sí. El tema de Hamás que intentan pues ahora reflejar, digamos, la resistencia palestina como el terrorismo internacional e intentan confundir a la gente en este sentido, ha empezado mucho más antes de la creación de Hamás o de el inicio del movimiento digamos, islamista en la resistencia palestina. Hamás tiene 30 años desde que se creó y nuestra lucha lleva más de un siglo. Pero como después de los atentados del 11S
el mundo entero ya ha tachado a los musulmanes y de terrorismo. Israel aprovechó bien el tema de los atentados del 11S y justo además esto ocurrió en la segunda intifada, cuando teníamos un apoyo impresionante de todo el mundo. Después de los atentados del 11S, de allí empezó a bajar, digamos, eso. ¿Por qué? Porque Israel lo utilizó para decir al mundo que el Qaeda y los palestinos no son muy diferentes, y intentan, pues eso, confundir a la gente, porque la resistencia palestina es una resistencia que tiene reclamos claros. Necesitamos libertad, necesitamos derechos humanos, y está en un margen de Palestina, no ha salido de fuera de Palestina. Entonces no se puede comparar una cosa con otra, pero como conocemos bien que Israel controla los medios de comunicación, pues por ahí pueden colar y vender lo que quieran. Bueno, de hecho, Netanyahu afirmó en el pasado que había que apoyar a Hamás para boicotear la propuesta de 2 estados y que nunca hubiera un estado palestino. ¿Cómo es esto posible? Sí, esto es posible porque la división palestina para ellos les beneficia. Mientras estemos divididos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, pues es algo que al fin y al cabo debilita, digamos, la postura palestina, y ante el mundo es un pueblo dividido que no merece la pena, no hay que preocuparse por darle un Estado, no hay que reconocer el Estado palestino, cuando el Estado palestino, por ejemplo, está contemplado en la misma resolución que es la única, por cierto, que Israel cumplió de la legalidad internacional, digamos, o de la comunidad internacional, que es la resolución de la partición de Palestina en 2 estados, uno para Israel y otro para los palestinos musulmanes y cristianos. Israel cogió una parte de esa resolución, que es la resolución 181 de Naciones Unidas, cumplió la parte que le pertenece y hizo todo lo posible para complicar y obstaculizar la otra parte de la misma resolución, que es la creación del Estado palestino. Y todo el mundo lo ve, que Israel incumple con la legalidad internacional. Los que van ahí en defensa de Israel, que obliguen a Israel a que cumpla con la legalidad internacional, y no hay problema. Y los palestinos atendemos la mano para lograr una paz hace 30 años. Y en 30 años no hemos puesto paz. Hemos visto más muros, hemos visto más expropiación de tierras, más casas derribadas, más asentamientos ilegales judíos en nuestro terreno. Entonces, si la paz no va, ¿qué nos queda? La pregunta, ¿cómo podemos resistir la situación que hay y las injusticias que hay en Palestina? Darnos alguna fórmula. Si tirando piedras somos terroristas, si tirando cohetes caseros somos terroristas, si salen manifestaciones allí locales en Cisjordania para reclamar el derecho a nuestro terreno y que echar a los colonos que se instalan allí, sin piedras, sin nada, salen con banderas y tal, y también los disparan y los matan. ¿Qué nos deja el mundo? ¿Cómo podemos resistir la ocupación israelí o resistir las injusticias que sufrimos? Hablabas de cohetes caseros y justo ahora Israel está pretendiendo decir que lo que ocurrió con el bombardeo de un hospital, a pesar de que ellos avisaron al hospital justo de que iba a ser bombardeado, ahora pretenden decir que no fueron ellos, que ellos no fueron quienes hicieron ese bombardeo, y parece que hay gente de la comunidad internacional que está dubitativa sobre si fue Israel o si fue la resistencia palestina quien bombardeó el hospital. ¿Cómo es esto posible? Es decir, ¿cómo es posible que mediáticamente parezca que se pueda comprar el relato de Israel sobre lo que ocurrió también con el hospital? Hombre, eso los medios de comunicación, es su efecto prácticamente en la opinión pública, eso está claro. Pero la gente también con algo de conocimiento y algo de inteligencia pueden calcular, y yo les doy
cosas para que puedan ellos mismos sacar la conclusión. Llevamos lanzando cohetes desde la Franja de Gaza, o el pueblo palestino desde la Franja de Gaza, desde el 2008. Hasta el 2023 se han lanzado cohetes de ese tipo, miles. No quiero exagerar y decir cientos de miles. Y yo invito a la gente que busca el resultado de estos misiles, de estos cientos de miles, cientos de misiles. El resultado, no sé si han herido a 10 israelíes. Y convencernos en el cohete que realmente fallido y que no vale, mata 500. Y la gente lo toma y lo compra. ¿Qué tipo de material utilizaron en este cohete que no utilizaron en los cientos de miles de cohetes que han lanzado? Es la pregunta que cada uno tiene que hacer. Y no por el cráter que ha dejado el misil o no. Hay misiles que se explotan en el aire y no dejan ningún cráter. Y son especial para hacer daño a las personas, no a destruir casas. Y hay otros misiles inteligentes de los Estados Unidos que mandan, que se explotan a 10 metros debajo de la tierra, o sea, entran y se penetran en la tierra y entran para buscar túneles o para buscar cosas. Con toda esa inteligencia que tienen, van a tener problemas, digamos, con un bulo, digamos, que ha empezado al principio de la última ronda de guerra israelí a la Franja de Gaza, de los niños decapitados. 40 niños decapitados, decían. Sí, 40 niños decapitados. La Casa Blanca tuvo que desautorizar a Joe Biden, ¿no? Porque Totalmente. no pudieron comprobarlo. Totalmente, porque es una mentira. Mentira, y la gente que se respeta y respeta a sí mismo, cuando transmite una mentira, tiene que corregirlo. No como algunos representantes de la política española aquí que han salido a defender la misma versión y han dejado esto a sus seguidores con la imagen de somos silvestres, somos salvajes, somos animales, como dicen los israelitas, animales humanos. Y han dejado esto, por lo menos en la Casa Blanca han salido a desmentir, pero otros políticos en Europa no lo desmienten y siguen teniendo esto como justifican con eso las matanzas de niños. No son 40 los niños que han muerto palestinos, sino no 400, hay más de 1.500 niños palestinos que han muerto, justificados su muerte por un bulo de mentira que circuló en las redes sociales. ¿Un casus belli crees que fue aquello, para intentar justificar lo que luego ocurrió? Totalmente. Yo creo que esta guerra Israel lo tenía, sabe perfectamente eso, no la ha cogido de sorpresa, porque cómo actuó o cómo reaccionó, la reacción del Estado de Israel cuando tiene bajas humanas, o sea, cuando pierde soldados o colonos, ha tenido siempre a lo largo de la historia una política que desmentir las noticias y sacar el mínimo número de heridos y bajas. ¿Por qué? Porque la sociedad israelí es una sociedad, y no lo digo por desprecio, es cobarde. Es gente cobarde. Y la gente cobarde, cuando está en tu tierra, está violando el derecho de otro, siempre están con miedo, y por eso van siempre armados los colonos, que consideran algunos que son civiles. Estos de civiles solo tienen la vestimenta civil, pero son militares, han servido en el ejército israelí y llevan armas y van armados hasta los dientes. Estos no se pueden considerar civiles, porque ¿qué es el balance de considerar un civil o no civil? Un civil es un ciudadano que está lejos digamos, de todo el militar, no es militar. Quiero decir, hay condiciones para decir esto es un civil que lleva arma, no deja esa categoría, no podemos seguir llamándole civil.
¿Crees que le interesaba entonces a Israel que lo que ocurrió el sábado 7 de octubre se produjera? ¿Esto cómo es posible que, lo digo porque antes hablabas de la inteligencia israelí, cómo es posible que el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo, cómo es posible que no pudieran prever lo que Hamás emprendió contra Israel? Claro. Es una buena pregunta y eso la gente lo que tiene que, de momento no podemos analizar, porque si no llegamos a entender el objetivo, prácticamente durante el discurso, digamos, o durante esto es difícil entender bien las cosas. Pero hay indicios, y entre ellos, lo que te decía antes, Israel siempre intentaba ocultar sus bajas. Y en los 3-4 días al principio daban cifras de locura, 200 aquí, 300 allí, 100 muertos por ahí. Esto cualquier persona que conoce el Estado sionista de Israel, su mentalidad, su ego, ¿no? Que ya estos no pueden matar a un soldado que fue entrenado por el cuarto ejército del mundo, ¿sabes? Y no son más que milicias, ¿sabes? Para ellos eso siempre importaba. Y que saquen fotos de soldados o digamos, muertos. Esto a mí personalmente me ha sorprendido muchísimo, antes de entender nada y antes de empezar a analizar las cosas. Cómo Israel cambia y empieza a declarar bajas en esta digamos, cantidades. Esto llama la atención. Otra cosa, como bien dices, Israel controla el mundo. Controla el mundo. El señor presidente del gobierno aquí, por ejemplo, han sido víctimas del espionaje de Israel, que tiene el Pegasus y tiene todo el mundo. Israel espiona a todo el mundo y está en todas partes a través de sus traidores, sus espías y sus programas de espionaje. Vemos que Israel cada 2 por 3 bombardea, si una vez en Irak, si otra vez en Siria, si otra vez no sé dónde. Israel llegó a matar dirigentes palestinos en todo el mundo, en Túnez, en Europa. O sea, hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. Tenemos que añadir en el caso de la Franja de Gaza, que es la Franja de Gaza desde 16 años, es la zona más vigilada en la faz de la Tierra. Eso lo saben todos los expertos. Por aire, por mar, por tierra. Por tierra tienen 3 tipos de muros. Un muro inteligente y un muro menos inteligente y no sé qué. O sea, te quiero decir, hormigón, vallas inteligentes que dan señales si hay algún corte o algún tal enseguida. O sea, no es una barra, no es solamente una barrera que hayan cruzado, no, es muy complejo lo que pasó en la Franja de Gaza. Y además los propios de la resistencia palestina y los de Hamás lo han dicho, que ellos no esperaban en ningún caso algo en estas dimensiones. Entonces, ¿qué ha pasado? Si tú entras por 7, por ejemplo, 7 aberturas que hicieron en el muro, si no descubren una, tienen que descubrir la otra. No pueden decirnos que no se han enterado de ninguna de los 7 o más sitios por donde han entrado a las colonias y a los asentamientos israelíes ahí. Bueno, de hecho se dice que desde Egipto se avisó a Israel de que había movimientos extraños en los días previos. O sea, parece que hay ciertas elucubraciones también en este sentido, que podrían llamar a que esto, bueno, pues se pudiera ver desde una teoría quizá conspirativa, porque todavía no hay demasiados datos al respecto, pero que sorprende viendo el impacto mediático que está teniendo todo y el cómo se está, bueno, pues poniendo en el centro la cuestión palestina ahora en todos los medios de comunicación, como en mucho tiempo
esto no había ocurrido. No sé si recuerdas tú algo comparable a lo que está viendo ahora, con todos los ojos puestos en lo que ocurre entre Palestina e Israel. No, la verdad que yo en 21 años no he visto tanto, digamos, atención, digamos, o sabemos perfectamente que esa atención mediática viene por digamos, por desgracia, porque esta vez han sufrido muchas bajas los israelitas. Claro, cuando las sufrían los palestinos. Exactamente, cuando sufren los palestinos hemos sufrido varias guerras y no llegamos a tener tanta difusión y tanta, ¿sabes?, atención mediática. Conociste en persona a Arafat. Te quiero preguntar cómo fue tu relación con él. Arafat es un líder palestino que sacrificó su vida, toda su vida, por la causa palestina. Le respetamos, al igual que otros líderes palestinos también que han sacrificado su vida y han estado en primera línea defendiendo su pueblo, defendiendo sus derechos. Es difícil hablar digamos, en concreto de Arafat porque el mundo nos conoce por su pañuelo. O sea, el pañuelo de Arafat se convirtió en símbolo de revolución internacional. Arafat pues, demostró que el pueblo palestino, con sus compañeros y los luchadores que estaban entonces, que había un pueblo palestino, en Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Y si no fuera por ellos, ahora mismo somos como los indios en Norteamérica que nos distinguen y ya no existimos. Pero con todas las dificultades que había entonces, han podido alzar la voz y han podido llamar la atención del mundo de que no hay un pueblo palestino que está allí. Hay que reconocer sus derechos y hay que luchar por su liberación. Leía cómo se hablaba de que la teoría de los dos estados, que es una de las teorías que defendió durante mucho tiempo Arafat y también la Autoridad Nacional Palestina, se decía que de alguna forma se boicoteó el acuerdo para los dos estados, también por la parte palestina, porque habría algún tipo de interés en este sentido. ¿Tú compartes esto? Mira, en la parte palestina, claro, y ni yo acepto lo que los acuerdos de Oslo. Es una injusticia enorme. Es una injusticia enorme, pero tenemos que mirar el momento en que los palestinos tenían algo de apoyo en la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética y el otro apoyo que teníamos desde, digamos, un aliado árabe fuerte era Saddam Hussein. Y Saddam Hussein fue asediado y fue, pues, como hemos visto cómo terminó la cosa en Irak. Entonces no había otras salidas. La revolución palestina y la resistencia palestina había abandonado el Líbano después de permitir a Israel que invadiera otro país que es el Líbano, y en su momento Arafat estuvo en Túnez y en Argelia. Ya estaban más lejos de Palestina y no estaban, digamos, como en Jordania, porque también en Jordania sufrimos con problemas ahí con el régimen jordano, entonces la monarquía jordana, y en el año 70, y de Jordania se trasladaron al Líbano, y en el Líbano también les persiguió el ejército israelí, y estando lejos de Palestina tenían las opciones cada vez menos opciones, menos margen de maniobrar. Aceptaron lo inaceptable para mí, pero por lo menos estos acuerdos han devuelto a Palestina casi 600.000 palestinos. En la primera vez en la historia, refugiados palestinos vuelven a Palestina. Es a través de los acuerdos de Oslo. A través del proceso de paz, Arafat, de los pocos líderes palestinos que fue enterrado en Palestina. Todos los líderes palestinos están enterrados fuera, que los que han luchado. No teníamos un sitio para enterrarlos en Palestina y tenían que enterrarse fuera. Son cosas que, te quiero decir, el 20% de Palestina histórica es injusto.
Lo aceptamos, Arafat lo aceptó y atendió la mano para lograr esta paz, con 1/5 parte del territorio histórico de Palestina. Fíjate lo poco que es. Claro, esto internamente hay muchísima gente que estaba en oposición y que no, pero es la OLP, el que firmó los acuerdos de Oslo, es la OLP, donde están ahí más de Al-Fatah, hay partidos políticos digamos que tienen una enorme historia en la lucha del pueblo palestino, como el Frente Popular, como el Partido Comunista, como el Frente Democrático, que no es Al-Fatah, no es Arafat solo. Arafat representaba también la OLP, donde están ahí todos digamos, los representantes del pueblo palestino. Tú le dices a cualquiera, a mí me dices 20% de Palestina es tu objetivo, y el resto, el 80%, claro que no. Claro que no, pero no había margen de hacer eso, y simplemente para dar más vida a la causa palestina y no enterrarla, porque en aquellos tiempos la causa palestina podía haber quedado en el olvido totalmente. Era más una maniobra de Arafat y de los dirigentes palestinos entonces, de que si no solucionamos ahora, que no muera la causa palestina, y es simplemente para darle más vida a la causa palestina y a los reclamos del pueblo palestino. Y ni siquiera ese 20% os lo han tolerado y os lo han permitido. No, que va. Ahora tenemos menos de 10%. En Cisjordania, prácticamente después de la construcción del muro, se han quedado con el 50% o más del territorio que estaba designado para el futuro Estado palestino. Nosotros, claro, defendemos la solución de 2 estados, claro, defendemos, pero quien ha matado a su dirigente, el que firmó la paz, es Israel, no el pueblo palestino. El pueblo palestino sí que estaba en contra de los acuerdos de Oslo, pero ninguno se atrevió o pensó en algún momento, porque sabemos la situación que tenemos y las posibilidades que manejamos. No hay mucho margen de... El pueblo palestino no asesinó a Arafat, porque el pueblo palestino realmente busca la paz. Quien fue asesinado es Rabin, es la otra parte que firmó porque los israelitas realmente no quieren ni 10 ni 1%. Y la ideología sionista va más allá que Palestina, o sea, no acaban en Palestina, porque cualquiera que se fija en su bandera, 2 rayas azules y la estrella de David en el medio, estas 2 rayas azules se refieren al Nilo, al río Nilo de Egipto y el Éufrates en Irak. Es el estado que ellos querrán llegar y están en ello. Tanto es así que han bombardeado, de hecho, el aeropuerto de Alepo, han bombardeado en el Líbano, es decir, matando incluso a funcionarios de Naciones Unidas, presuntamente, en estos bombardeos. Te lo pregunto porque ¿crees que esto puede llegar a escalar incluso a un conflicto regional? Pues yo creo que de momento, si no entra, digamos, Irán, y si no vemos realmente efectividad en la zona del norte desde Hezbollah, Hezbollah de momento está ahí en la zona ocupada del Líbano, que se llama Mazar al-Sheba, está limitando sus operaciones en la parte ocupada libanesa. Entonces, no creo que vaya más allá, a no ser que Israel cometa más y más barbaridades. Seguramente eso los próximos días nos lo pueden más o menos indicar. Te quiero preguntar también un poco, digamos, por las reacciones que han tenido en otros países, en el caso, por ejemplo, de Marruecos, que ha restablecido relaciones con Israel en los últimos tiempos y, de hecho, al mismo tiempo, Marruecos tiene con el Sáhara Occidental ocupado una situación similar, ¿no? Una situación en la que hay un asedio contra el pueblo saharaui, pero, sin embargo, mientras la población marroquí
apoya la causa palestina, los dirigentes marroquíes, bueno, pues están aliados prácticamente con Israel. ¿Crees que puede producirse un despertar en muchos países árabes también en este sentido, viendo, digamos, la solidaridad internacional que hay, ya no solo en Europa, sino también incluso en los países árabes cercanos y en el caso de Marruecos, con los dirigentes encima en contra de la causa palestina cada vez más? Bueno, los pueblos árabes siempre han apoyado la causa palestina, siempre han mostrado su cariño y su apoyo y su solidaridad con el pueblo palestino, pero todos sin excepción. Nuestro problema en este sentido son los regímenes árabes. Los regímenes árabes que prácticamente son marionetas, no sé si la palabra expresa bien lo que quiero decir, pero los utiliza Estados Unidos y de la línea de Estados Unidos no salen. Y vemos que incluso ahora con Israel están ahí teniendo como Emiratos Árabes, como Bahrein o como algunos países árabes que están haciendo acuerdos de paz como si estuvieran en guerra con Israel alguna vez, que nunca han tenido guerra. Son maneras de normalizar relaciones con un Estado de ocupación, con un Estado criminal que está ahí masacrando a un pueblo, maltratando a un pueblo entero, porque también los medios de comunicación tienen algún efecto en ese sentido, incluso en los países árabes, porque también las mentiras cuelan allí y casi cuelan más que aquí. Bueno, tanto es así que por ejemplo, el caso de Arabia Saudí, parece que Arabia Saudí va a normalizar relaciones también con Israel por intereses económicos hasta que se produjo bueno, pues el atentado de Hamás, ¿no? En este sentido. Que eso por lo menos, menos mal, quiero decir, que porque al fin y al cabo si Arabia Saudita normaliza sus relaciones con el Estado de Israel, no quedará ningún país árabe sin hacerlo. No, sería una escalada. Entonces, la idea y la solución era, y eso en el 2002, en una cumbre árabe en Beirut, Arafat lo dijo, porque Arafat no pudo estar presencialmente, estaba asediado, y habló claramente de que estaremos a favor de que los países árabes normalicen relaciones con Israel, pero no antes de que Israel ponga fin a sus agresiones contra el pueblo palestino y ponga fin a su ocupación del territorio palestino, en un acuerdo general que ahí se permite hacer relaciones y todo el mundo que viva en paz. Pero Israel quiere normalizar con países árabes y a su vez no dar ninguna esperanza al pueblo palestino. No es que dan algo, alguna solución, no, es que incluso la esperanza no quieren que el pueblo palestino siga manteniendo esa esperanza. Ibrahim, te quiero preguntar en último lugar si crees que vas a poder volver a tu tierra. Volveré. Tenemos que volver, si hay justicia y yo creo que sí, que deberíamos volver. Yo cada vez, la gente me dice, eres muy optimista, pero lo veo más cerca. Lo veo más cerca, no solamente la injusticia que sufre personalmente, que va a terminar, sino la injusticia que sufren casi 14 millones del pueblo palestino. 7 millones viven como refugiados y en la diáspora, sin el derecho a regresar a su tierra. Esto cada vez lo veo más cerca, lo veo más factible, porque Israel engaña a los de fuera, de su potencia pero vemos que realmente, como no defienden la razón, siempre seguirán cobardes ante los niños del pueblo palestino, porque los niños del pueblo palestino tienen más razón que toda la propaganda que hace Israel y todos los israelitas. ¿Qué tipo de actividades hacéis aquí en la Casa Palestina, para quien no la conozca? Pues aquí llevamos años concienciando y intentando visibilizar, ¿no?, la causa palestina aquí en la comunidad aquí en Zaragoza y en Aragón en general, haciendo charlas, haciendo concentraciones,
al nivel, digamos, al nivel político, ayudando al nivel político en nuestra causa, pero también intentamos trabajar hacia la sociedad que nos acoge. En la Casa Palestina organizamos como campañas de donaciones de sangre para apoyar el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, porque esto beneficia a todo el mundo, y ahí intentamos implicar a la comunidad árabe musulmana en este sentido, y desde aquí, desde la Casa Palestina, se han apuntado y ya tienen en el Banco de Sangre cientos, y no, sin exagerar, de donantes de sangre que son palestinos y de las comunidades inmigrantes que hay aquí. Al nivel también hacemos partidos solidarios, hacemos, o sea, actividades deportivas, actividades en todo, o sea, cuando estalló la crisis de los refugiados sirios y todo eso, la Casa Palestina tuvo un papel muy importante, y aquí reconocen las ONGs también el trabajo que hemos hecho y las instituciones de acompañar y ¿sabes?, intentar pues ayudarles a la mejor manera de integrarse en la sociedad, acompañarles para traducir con ellos. En todos los aspectos hemos ido de la mano de las ONGs ayudando en ese sentido. Por lo tanto, te digo que el trabajo se divide en dos partes. Una parte se trata de Palestina y el apoyo a la causa palestina, y también no nos olvidamos que vivimos en una sociedad que nos acoge, que también tenemos obligaciones hacia la sociedad donde vivimos, por el bien de la sociedad, porque nuestros hijos forman parte de esta sociedad. Y yo creo que intentamos siempre demostrar respeto, admiro a la gente en general, y eso los zaragozanos y las zaragozanas lo saben y lo cuentan mejor que yo. Bueno, siendo además acusado como el palestino más peligroso del mundo, prácticamente, según leía en los medios de comunicación, y creo que la constatación con esta entrevista y con las actividades que hacéis es que no tiene nada que ver. No me desagrada esa calificación. No. La llevas con heroicidad. Totalmente, y ojalá sea verdad, porque me han puesto muy grande, demasiado grande al principio, y que no sé qué, no sé cuánto, y yo no dejaba de ser un crío que tenía esperanzas de vida, de hacer y de no sé qué, y vivir y no sé qué, no sé cuánto, pero es que cuando te ves ahí, o eres una persona digna, o aceptas la humillación y te quedas, ¿sabes?, humillado de toda la vida. Y cualquier persona digna sería el Brahim Abayat de Belén. Cualquier persona que tiene un gramo de dignidad hará lo que yo he hecho, e incluso más. Ibrahim Abayat, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.